libro de Hebreos, capítulo 1, Hebreos capítulo 1, y vamos a enfocarnos hoy en los primeros 3 versículos de Hebreos 1. Estamos hablando de un tema bien importante, yo diría que es el tema más importante para cada creyente, y esa es la necesidad de conocer a Dios. Y el título de esta serie es Conocer a Dios, el llamado altísimo para el cristiano. El llamado altísimo para el cristiano. Y hoy vamos a hablar acerca del hecho de que Dios se nos ha revelado para que podamos conocerlo. Hemos hablado de la necesidad de conocer a Dios más y más, que no es que con el cristiano, para el cristiano, que tenemos un encuentro con Cristo y tal vez levantamos la mano para aceptar a Cristo en nuestro corazón. Hemos escuchado de esta frase, ¿no? Pero lamentablemente hay muchas personas que piensan que después de hacer esto no hay nada más que hacer. Que bueno, sí, yo me levanté para aceptar a Cristo, entonces y ahora soy cristiano y estoy bien. No tengo que hacer mucho más. Pero lo que decimos y lo que la Biblia nos enseña es que este primer encuentro de rendirnos a Cristo es un término más bíblico en vez de aceptar a Cristo en su corazón. No es algo muy bíblico este término, entonces queremos enfocarnos en los términos que encontramos en la Biblia, pero estamos hablando del hecho de rendirnos a Cristo, de llegar al momento de decir que soy pecador y necesito a Cristo para perdonarme, entonces yo me rindo en este momento, ¿ya? Y eso es algo bien importante. La verdad es que sin hacer esto no podemos acercarnos a Dios. Porque como Cristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, este es el momento más importante. Pero, mis amigos, ese es el primer paso solamente, es el primer paso. Y hay demasiada gente que piensa que después de haber hecho esto, que están bien, que no tienen que hacer mucho más. Que ya tienen su boleto en la mano para llegar al cielo. El seguro del infierno, muchos dicen. Entonces, pero la Biblia nos enseña algo muy claro, que el creyente verdadero es alguien que siempre desea conocer más a Cristo. Entonces, si queremos evaluar a unas personas, digamos, nuestra familia, nuestros amigos que dicen que sí, soy cristiano, ya sabemos que Cristo dice que por las frutas vamos a ser conocidos, ¿no es cierto? Entonces, y este fruto es un deseo, un anhelo por Dios, un anhelo de conocerlo más. Entonces, si encontramos una persona que dice que sí, soy cristiano, yo amo a Dios, pero esta persona nunca muestra un deseo, un anhelo de acercarse más a Dios, de conocerlo, de adorarlo, de conocerlo a través de meditar en la palabra de Dios. Entonces podemos decir realmente que tal vez esta persona no es creyente, porque el creyente verdadero es alguien que desea conocer más a Cristo. Y no lo hacemos perfectamente, ¿ya? Entonces no estamos diciendo que el creyente verdadero es alguien que cada día está leyendo la Biblia y si no lee la Biblia cada día no es creyente. No estamos hablando de eso. Ese es un legalismo, ¿no? Pero un patrón en la vida de tal persona. Un patrón debe ser un deseo de conocer más a Cristo. Es por eso que empezamos este ministerio, es la plantación de esta iglesia con este tema, el conocimiento de Dios, conocer a Dios, el llamado altísimo para el cristiano. Y lo que vamos a estudiar hoy es el hecho de que Dios no nos ha dejado en la oscuridad. No hay nadie que podrá decir, pero no lo sabía, cuando llegue al cielo para ponerse delante de Dios. Y nadie va a poder decir pero no lo sabía, no tenía oportunidad. No, porque
lo que vemos en las Escrituras, mis amigos, es que Dios se nos ha revelado para que podamos conocer. No hay excusa. No hay excusa. Y mira lo que dice en Hebreos, capítulo 1, los primeros 3 versículos. Hablan de esta verdad. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y vamos a terminar aquí, porque sigue con lo que Cristo hizo en el acto de la redención. Entonces, y no vamos a enfocarnos en esto hoy. Estamos enfocados en el hecho de que Dios se nos ha revelado. Muchas veces dice que Él nos ha revelado en muchas maneras, y de muchas veces Dios ha hablado. Ese es algo increíble pensar que el Dios de este universo, el creador de todo, no es un Dios que se queda en silencio y nos deja en la oscuridad para que nosotros podamos formar nuestra propia opinión de quién es Dios o qué es Dios. Entonces, Él se nos ha revelado y por muchas maneras y muchas veces. Pero en la última revelación, lo más importante es la revelación que ha venido a través de Cristo Jesús. Podemos pensar en, no sé si a alguien le gusta ver la tele, o yo a veces veo unos shows que tiene el show cada semana, es un episodio nuevo, ¿no? Y piensen en lo que pasa muchas veces cuando estamos viendo un series o una temporada o algo así y recibimos el anuncio que es el episodio final de este show. Entonces, mientras estamos mirando este show, tenemos preguntas, hay misterios, hay cosas que debemos entender mejor, pero cuando escuchamos que va a ser el episodio final de este show, podemos pensar, por fin voy a entender todo, voy a entender quién hizo esto y quién amó a otra persona o lo que sea, pero podemos entender que por final vamos a entender completamente. No vamos a estar más en la oscuridad con las preguntas, con la confusión. Entonces podemos pensar igual en el hecho de que Dios, en su acto de revelación perfecta y completa, Él ha hablado a través de Cristo Jesús. Ese es el punto. Que hemos recibido el episodio final para que podamos entender y para que podamos conocer a Dios a través de Cristo. Eso es lo que dice esta palabra. Que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, es una comparación, versículo 2, en estos postreros días. Entonces, en otro tiempo, Dios estaba hablando de muchas maneras y muchas veces, pero en estos tiempos postreros, o postreros tiempos, postreros días, nos ha hablado por el Hijo. En otros tiempos Dios estaba hablando por los profetas, pero en esta última revelación Él ha hablado a través de Cristo Jesús. Vemos la comparación entre los dos. Pero primero, para empezar, lo que queremos entender es, aún en los otros tiempos, Dios estaba hablando. Desde el inicio de la creación, Dios estaba hablando con su creación. Eso es algo muy importante, que nuestro Dios habla, ¿Y por qué Él habla? Porque Él desea tener una relación con nosotros.
No una religión, que es el hombre que sigue los pasos para tratar de alcanzar a algo que es intocable. No. Es que Él se bajó en muchas veces, pero últimamente en Cristo Jesús, que la palabra eterna se hizo carne para habitar con nosotros. ¿Para cuál propósito? Para conocernos. Para darnos la oportunidad de conocerle a Dios a través de su muerte en la cruz y su sacrificio pero la palabra eterna se hizo carne y habitó con nosotros. Entonces, tenemos la revelación de Dios necesaria para conocerlo. Tenemos esta revelación. Y hay demasiada gente que inventa su propia idea de quién es Dios. ¿Han escuchado de esto? Que alguien que habla del hecho de que no es una persona muy religiosa, sino es una persona muy espiritual. ¿Han escuchado de eso? No soy persona muy religiosa, no sigo las reglas y la religión formal, pero sí soy una persona muy espiritual. Estoy muy conectado con el Altísimo, con Dios. Pero mucha gente inventan su propia imagen de quién es este Dios. Y hay gente que puede decir, bueno, para mí Dios es como un abuelo, que siempre ama, que siempre me da regalos y eso, y Él no se preocupa por mí, por mi manera de vivir. Él es como un abuelito. O para mí Dios es más como mi compa. Entonces Él está conmigo y lo que deseo hacer, Él siempre está conmigo, no importa si es algo malo o algo bueno, que Dios está conmigo. Y vemos esto, ¿no es cierto? Vemos las pandillas y la gente que hace malas cosas, pero lleva la cruz. Y diría que sí, Dios es importante. Sí, Dios es muy importante para mí. Pero esa es una imagen en su propia mente de quién es Dios. Lo que ellos adoran no es el Dios verdadero, no es el Dios de la Biblia. Entonces, hay mucha gente que piensa acerca de quién es Dios, pero no es alineado con lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, mis amigos, es la revelación completa y perfecta para nosotros. Si alguien desea conocer a Dios, tenemos mucho de conocer a través de este libro. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha estado hablando con nosotros para revelarse. Entonces, el hombre no tiene excusa, no tiene derecho, el hombre no tiene derecho de formar en su propia mente una imagen de quién es Dios. Hay un ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, de un grupo de los ciegos, un grupo de ciegos que encuentran por primera vez un elefante. Y uno de los ciegos está tocando la pierna del elefante y está tratando de interpretar o de saber qué es esto. Y él dice que es un árbol, que mis amigos, este es un árbol, porque él está tocando la pierna. Y otro está tocando la cola, está diciendo, no, es una soga. Esa es una soga. Y la otra está tocando la oreja, está diciendo, no, es un abanico. Y la otra está tocando la panza y está diciendo, es una pared, nada más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada persona está tocando una parte solamente de esta cosa y depende de la parte que está tocando, está formando una idea de qué es esto. Si Dios no se nos hubiera revelado, tendríamos derecho de inventar nuestra propia imagen de quién es Dios basado en nuestra experiencia, basado en qué es la parte de Dios que hemos tocado. Pero en este ejemplo, si hay otra persona que explica claramente a este grupo de los ciegos de qué es esto, y si esa persona dice, no es una soga, no es un árbol, no es una pared, no es un abanico, es un elefante. Es un animal que vive en la selva, que hace esto,
Entonces, con esta revelación, estos ciegos no tienen derecho más de inventar su propia idea de qué es esto, porque alguien le ha explicado completamente, con detalle, eso lo que es un animal, es un elefante. Entonces, igual con respecto a nuestra relación con Dios y la revelación que hemos recibido de Él. Si Dios se nos ha revelado a través de la palabra, y no solamente una vez, no solamente una vez en la historia de la humanidad, sino lo que dice la palabra muchas veces y por muchas maneras, Dios ha estado hablando. Entonces, no somos ciegos. Él no nos ha dejado en la oscuridad, así que no tenemos derecho de formar nuestra propia idea de quién es Dios. Y si alguien quiere acercarse a Dios, debe ser a través de la revelación que Él nos ha dejado. Y eso es lo que vemos en este versículo. Que primero que nada, que Dios ha hablado. Dios ha hablado. Y dice que Él ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Entonces, esta palabra muchas veces en la griega es polímeros, y no significa una cantidad específica como Él ha hablado 20 veces o 50 veces, sino significa más, Él ha hablado en muchas partes o en muchos fragmentos. ¿Ok? Lo que tenemos que pensar es el hecho de que Dios en su revelación que Él nos ha dado se llama una revelación progresiva. No sé si ustedes alguna vez han escuchado esta palabra de los teólogos, pero se llama la revelación progresiva. ¿Qué significa esto? Significa que Dios en la historia de la humanidad, Él está revelándose más y más mientras sigue los tiempos. Por eso podemos decir que Adán tenía una revelación de Dios en una manera, pero alguien como Abraham o David o Isaías tenía aún más revelación de Dios, porque esta es la revelación progresiva, es que Dios está poniendo o está dando más y más de su revelación mientras el tiempo marcha. Podemos pensar en un rompecabezas, ¿no? Que cuando hacemos esto no me gusta hacer, estos rompecabezas, pero cuando alguien hace su rompecabezas, entonces muchas veces tal vez la primera parte es hacer o cumplir el cuadro, ¿no? Es la parte más fácil. No sé, para mí cada parte es difícil, por eso no lo hago. Pero la persona hace el cuadro para tratar de entender cómo va a cumplir este rompecabezas. Y cuando alguien encuentra más de los pedazos o piezas de este rompecabezas, mientras más tienen, más pueden entender qué es esto, realmente, qué es esto. Y en la misma manera, esa es la revelación que Dios nos ha dado, que poco a poco Él está revelándose más y más y más y más. Entonces, Adán tenía una revelación de Dios, pero Abraham tenía más posibilidad de conocer a Dios, de conocer más del carácter de Dios y tener este conocimiento de Dios. Pero queremos enfocarnos en estas dos palabras muchas veces y de muchas maneras. Primero que nada, podemos preguntarnos cómo es que Dios se nos ha revelado. Y primero que nada, podemos decir que a través de la creación Dios habla. A través de la creación Dios habla. Y esta revelación se llama una revelación general. Es una revelación general que significa que cada persona puede entender, cada ser humano puede entender que Dios existe. Y cada persona puede entender algo acerca de Dios a través de su revelación general, a través de la creación.
Como dice en Salmo 19, versículo 1, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, a través de esta revelación general, cada ser humano en la faz de la tierra puede entender que sí Dios existe. Y puede entender algunos atributos de Dios a través de esta revelación general, a través de esta creación. Podemos entender de la soberanía de Dios, que Dios controla a todo. Podemos entender de el poder de Dios, que Él es poderoso, como creador, Él es poderoso. Esta revelación general nos lleva a buscarlo más. La revelación general nos lleva a buscar la revelación que se llama una revelación particular. Y esta es la revelación donde podemos conocer a Dios en una manera íntima y para conocer o para entender qué es el plan de Dios, la salvación, la persona de Cristo, los pactos que Él hizo con los patriarcas. Entonces, esa es la revelación particular. Pero cada persona puede recibir la revelación general a través de ver a la creación. Y dice esto también, para que ustedes sepan en su tiempo libre, pueden leer en Romanos 1, que dice que Dios se ha revelado a toda la humanidad para que nadie tenga excusa en el día final de decir, pero yo no lo sabía. Porque la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él se nos ha revelado a través de esta creación. Pero también, porque dice la palabra, Dios habló muchas veces o por muchos fragmentos para darnos la imagen completa y de muchas maneras. Entonces sabemos la historia de la Biblia que con los patriarcas, que con Abraham, con Isaac, con Jacob, que Dios hizo el pacto con ellos para revelarse de quién era Él, quién es Él. Y también vemos algo interesante. Mira lo que dice en el libro de Éxodo 25. El libro de Éxodo 25. Éxodo 25, versículo 8. Dios está hablando con Moisés acerca de la necesidad del mandamiento de construir un tabernáculo. ¿Y cuál era el propósito del tabernáculo? Mira lo que dice en versículo 8. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, vemos desde el inicio del pueblo de Dios de Israel, cuando ellos estaban en el desierto, muy temprano en la historia de Israel, que Dios puso un mandamiento para el pueblo de Israel de construir un santuario, un tabernáculo. ¿Y para cuál propósito? Para que Dios pudiera morar entre ellos, para su presencia pudiera estar con ellos. Entonces, ¿para qué propósito? Para el propósito de conocerlo, para el propósito de tener una relación con Dios. Y eso es lo que Él desea de nosotros. Eso es lo que Él desea. Él desea estar con nosotros. Él desea hablar con nosotros. Él desea formar esta amistad, esta relación con nosotros. El consuelo más profundo que tenemos en Dios es cuando entendemos que la presencia de Dios está con nosotros. Este no tiene nada que ver con la religión, pero tiene todo que ver con la relación. Que Dios está con nosotros.
desde el inicio, dice la palabra en Génesis, que Dios caminaba con Adán y Eva en el huerto, que Dios caminaba con su creación. Y todavía, como hemos dicho en Juan 1:14, que el Verbo se hizo carne y habitó con nosotros, entre nosotros. Y esta palabra, para que sepan, habitó es como la misma palabra del tabernáculo. O podemos decir que Él tabernaculó con nosotros, Cristo Jesús, porque estaba refiriendo a esta parte en la historia, cuando Dios estaba morando con su pueblo a través de este santuario, a través de este tabernáculo. Representa la presencia de Dios con su pueblo. Es interesante, la semana pasada yo leí algo en el internet acerca del versículo más descargado de los apps de la Biblia, y el versículo más descargado era Isaías 41:10, que dice, no temas, porque estoy contigo. Ese es un consuelo para nosotros, ¿no es cierto? Cuando estamos pasando por el valle, cuando estamos pasando por las pruebas, la enfermedad, los momentos muy difíciles, nuestro consuelo más grande es, no estoy solo, que Dios estoy conmigo, su presencia está conmigo. Entonces no tenemos que temer porque Él está con nosotros. Entonces, a través de esta revelación, de los pactos que hemos dicho, a través de su presencia en el santuario, en el tabernáculo, también a través de los profetas, Dios ha estado hablando con nosotros, con su pueblo. Es por eso que dice, o que vemos en los profetas, así ha dicho, o dice Jehová, así ha dicho Jehová. Entonces los profetas estaban hablando por Dios. Las palabras exactas que Dios quería hablar con su pueblo, Él lo hizo a través de los profetas. Es por eso que es muy peligroso decir hoy que alguien es profeta de Dios y que dice, así ha dicho Jehová, y inventa una profecía que no significa nada de lo que Dios está hablando en su palabra. Y lo que tenemos que entender, mis amigos, es que vemos en Hebreos 1 que Dios estaba hablando en los otros tiempos, como estamos viendo ahora, pero en los postreros días Él habló a través de Jesucristo. Eso significa otra vez que Dios estaba hablando por muchas maneras, en muchos fragmentos, muchas partes, esta revelación progresiva, pero dice, en los últimos días, Él ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Otra vez, este es el episodio final de la revelación de Dios. ¿Qué significa esto? Para ser honesto, significa que Dios no tiene que hablar con nosotros personalmente más, porque Él ha hablado con nosotros. Tenemos 66 libros de la Biblia donde Dios está hablando, donde Él está dándonos una revelación perfecta para que podamos conocerlo, para que podamos alabarlo, para que podamos acercarnos a Él en una manera que agrada a Dios. ¿Qué más necesitamos? Nada. Hay mucha gente que dice, oye, es que necesito una palabra fresca. No sé si ustedes han escuchado esto. Yo sí. Es que quiero escuchar la voz de Dios y necesito una palabra fresca de Dios. ¿Qué más necesitamos si dice la palabra que Dios ha estado hablando por muchas maneras y muchas veces, pero en los últimos días Él nos ha hablado a través del último, de Jesucristo, y su palabra, y su vida, y aún más su obra de redención en la cruz, para comunicar el amor de Dios, para comunicar la misericordia de Dios,
para comunicar el juicio de Dios, para comunicar la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que podemos ignorar todo esto para anhelar una palabra fresca? Esa es la única palabra que necesitamos, mis amigos. Ten mucho cuidado. Honestamente, ten mucho cuidado con los que dicen que ha recibido una palabra de Dios. Si alguien me acerca diciendo que tiene una palabra de Dios para mí, como una profecía, ¿no? Que a veces es algo que es algo misterio. Entonces queremos entender, ¿qué es esta persona que va a decir acerca de un trabajo nuevo, acerca de una ganancia, acerca de qué? Entonces sí, tengo una profecía que Dios me dio una palabra para ti. Si alguien me acerca diciendo esto, ¿sabes qué es mi respuesta? ¿En cuál libro, en cuál capítulo y cuál versículo, por favor? Esta palabra que tiene para mí, ¿dónde está? Porque según este libro, Dios ha hablado. Punto. Ya. Es el episodio final. Y no podemos sacar otra conclusión debido a lo que hemos leído en Hebreos capítulo 1, esos versículos. Que Dios ha hablado en estos postreros días por su Hijo. Entonces, mis amigos, tenemos que tener cuidado de buscar algo más mientras tenemos todo lo suficiente en la palabra de Dios para conocerlo, para amarlo, para glorificarlo, para estar con Él, para sentir su presencia, para agradarlo. Tenemos todo. Es muy peligroso buscar algo más que está fuera de esta revelación perfecta. Porque cuando pensamos así, estamos diciendo que lo siento Dios, pero este no es suficiente para mí. Lo siento Dios, pero sus actos de redención que leí en el Antiguo Testamento acerca del Éxodo y la redención de Dios y su poder y todo eso, no es suficiente. Necesito algo diferente, algo más. Lo siento Dios, pero lo que leo acerca de la obra de Cristo en la cruz y el perdón y la sangre que fue derramada, sí, es muy lindo y todo eso es muy lindo, pero necesito algo más para conocerte, para caminar contigo. Sería algo muy ofensivo, honestamente, que Dios, Él va a decir, yo he hablado con ustedes por muchas maneras, y en muchos fragmentos, y en muchas partes, y mucha revelación, hasta el punto de enviar a mi Hijo y cumplir este gran acto de redención. ¿Qué más necesitan ustedes? No voy a hablar más. Recuerden, la gente, la multitud siempre, cuando Cristo estaba caminando, que siempre estaban pidiendo un señal, ¿no es cierto? Una señal. ¿Qué señal va a hacer para probar que tú eres Dios, o que tú eres profeta, o que tú eres hijo de Dios? Y Él no les dijo, voy a hacer tal cosa y otra cosa y otra cosa, no. Él dice que una generación adúltera busca las señales. Busca la revelación diferente, aparte de lo que Dios nos ha dado. Y Él dice que no voy a hacer una señal espectacular, porque ese es nuestro corazón pecaminoso. Nuestro, no la gente, pero nosotros luchamos con nuestro propio corazón pecaminoso. Y es la carne de nosotros que desea la cosa más espectacular. Es la carne de nosotros que desea una palabra fresca. Pero no podemos vivir según la carne, mis amigos. Tenemos que batallar contra esta carne día tras día. Tenemos que matar esta carne, dice la palabra de Dios. Dice que las cosas del Espíritu siempre están en contra a las cosas de la carne. Es una batalla. Entonces no podemos seguir los deseos de la carne. Tenemos que alinearnos más con lo que dice la palabra de Dios.
y a veces deseamos algo diferente, pero si queremos agradar a Dios, tenemos que alinearnos más con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Él ha hablado con nosotros a través de muchas cosas, de los pactos, de su presencia, de los profetas, y también en su autorrevelación. Su autorrevelación es cuando Dios se reveló a Moisés y otras personas en el transcurso de la historia de la humanidad, que Él se reveló a estas personas. Entonces, mira lo que dice en Éxodo 33, el libro de Éxodo 33. Y en el futuro vamos a exponer más de este pasaje, pero por ahora solamente vamos a leerlo para entender algo. En Éxodo 33, versículo 12 y 13, Moisés está en el desierto con esos israelitas que están, en este momento, están rechazando a Dios, están pecando contra Dios y Dios está por abandonarlos, honestamente. Él está muy agotado y él está diciendo, ya no más, Moisés, no voy con ustedes más. Voy a enviar un ángel para llevarlos a la tierra prometida, porque esa es mi promesa, que ustedes van a entrar a la tierra prometida, pero yo no puedo ir con ustedes. Y Moisés está clamando a Dios en este momento. Y él dice en Éxodo 33, versículos 12 y 13, dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Entonces, ese es el clamor de Moisés, de conocer más este Dios. Dios estaba diciendo, Moisés, yo te conozco. Y Moisés aquí está diciendo, sí, pero yo no te conozco a ti. Muéstrame, por favor. Dame una revelación de quién eres tú, Dios. Y vemos esto en versículo 18. También él clamó. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y en Éxodo 34, versículos 6 y 7, vemos esta autorrevelación de Dios. Dice así, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces aquí vemos más la manera en la que Dios estaba hablando con su gente, a través de los profetas, a través de los pactos, a través de la creación y a través también de su autorrevelación. Aquí Dios está revelándose abiertamente a Moisés y al pueblo de Israel, de quién es Él, que Él es tardo para la ira y lleno de misericordias, de amor inagotable y de fidelidad, pero que no puede pasar sobre la iniquidad de los malvados. Entonces, Él está revelando su amor, su gracia, su misericordia y también su juicio. Pero es más, es una autorrevelación de Dios. Y también vemos en la palabra de Dios más otras maneras en lo que Dios ha hablado con su pueblo a través de sus obras de redención. Por ejemplo, cuando Él estaba sacando a los israelitas de Egipto,
Muchas veces Él dice, y ustedes van a saber que soy Jehová. Cuando yo hago eso, ustedes van a saber que yo soy Jehová. Ustedes van a entender quién soy yo. Entonces, a través de los actos de Dios en la redención de su pueblo, entendemos de quién es Él. Es parte de su revelación. Él se nos ha revelado a través de estos gran actos de redención. Cuando leemos en Éxodo, el Éxodo, cuando leemos el Éxodo, cuando leemos el milagro del Mar Rojo y todo esto, es una revelación de Dios para nosotros hoy. No es algo desconectado. Cuando leemos acerca de estos milagros en el Antiguo Testamento, podemos aplicar esta revelación a nuestra vida hoy, de quién es nuestro Dios. Él se nos ha revelado que es un Dios que es redentor. Y es un ejemplo de algo que iba a suceder más adelante en la historia de Dios. Y eso es lo que vemos en la cruz. El acto más importante, el gran acto más importante de la redención. Entonces, cuando leemos de la redención del pueblo de Israel en Egipto, es un ejemplo de algo que iba a suceder más adelante. Y eso es lo que vemos en el acto de la redención a través de Cristo en la cruz. Entonces, y también Él se nos ha revelado a través no solamente de sus obras de redención, sino de sus obras de juicio. De sus obras de juicio. Porque también, como Dios estaba diciendo a los israelitas que voy a hacer esto, voy a redimirlos y ustedes van a saber que soy Jehová, a la misma vez Él estaba hablando con los enemigos de Israel que iban a poner las plagas, ¿no? Sobre la nación de Egipto. Y Él dice muchas veces, y ustedes van a saber que soy Jehová, cuando yo pongo estos juicios contra los enemigos de Dios. Entonces, esa es parte de la revelación de Dios, que es un Dios poderoso, es un Dios que es redentor, pero es un Dios también que es juez, que pone un juicio contra los malvados, contra los que están en contra de Él. Entonces, tenemos esta revelación y no podemos ignorar lo que Él ha hablado. No podemos ignorar la voz de Dios y no podemos decir que necesitamos algo más. Porque Él ha hablado perfectamente. Él ha hablado perfectamente. Él nos ha mostrado perfectamente su misericordia y su poder y su gracia y su amor. Entonces podemos pensar en esta misericordia con respecto a los profetas que hemos aprendido, que ya sabemos a través de leer de la historia de Israel, que ellos no siempre estaban haciendo lo bueno delante de Dios. Muchas veces ellos estaban rechazando el pacto, estaban viviendo aparte de Dios, y Dios siempre estaba enviando a los profetas para recordarles del amor de Dios, de la misericordia, de la fidelidad de esto, para que ellos pudieran volver a Dios y recibir las bendiciones de Dios. Es una misericordia de Dios que Él siempre está hablando con nosotros. Es una misericordia. Vamos a terminar con esto. Y vamos a continuar este tema el próximo domingo. Vamos a enfocarnos más en versículos 2 y 3 de Hebreos 1, que habla de cómo es que Cristo habló la revelación perfecta de Dios. Pero vamos a terminar con este versículo en 2 de Pedro, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1. Segundo de Pedro,
capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice, solamente el versículo 3 de 2 Pedro capítulo 1. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué significa este versículo? Que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, mis amigos, en el conocimiento de Él. Él se nos ha revelado. Tenemos la oportunidad de conocerlo, de adorarlo, de obedecerlo. Tenemos la oportunidad de saber de quién es Él, qué es lo que Él desea de nosotros, qué es lo que Él exige de nosotros como la creación. Pero también tenemos la oportunidad de conocerlo, de quién es Él, de qué es su carácter. ¿Quién es Él? Él no es un fantasma que queda en el cielo, en oscuridad. No. Él siempre ha estado hablando con nosotros para que podamos conocerlo. Ese es el deseo, ese es el plan de Dios, que la semana pasada hablamos acerca del peligro de no conocer a Dios y hablamos del juicio en contra al pueblo que estaba rechazando el conocimiento de Dios, que sufrieron el juicio de Dios. Y hoy estamos hablando del hecho de que Dios se nos ha revelado, que siempre ha estado hablando a través de la palabra, a través de esta revelación. Pero el plan de Dios, el plan perfecto de Dios, encontramos, voy a leer solamente este versículo que encontramos en Habacuc 2:14, dice, toda la tierra se llenará con el conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Entonces vemos, ese es el plan completo de Dios. Cuando termine todas las cosas, eso es lo que va a pasar. Que toda la tierra, todo el pueblo de Dios en la tierra nueva va a conocer a Dios. Ese es el plan perfecto de Dios. Toda la tierra se llenará con el conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Y Dios se nos ha revelado para que podamos conocerlo hoy. Como hemos leído en Juan capítulo 17, que la vida eterna no es solamente cuando moramos y estamos en las nubes cantando algún himno o algo así. La vida eterna empieza cuando conocemos a Dios. Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, Padre, y al Hijo Jesucristo, quien has enviado. Entonces, la vida eterna es cuando tenemos este conocimiento íntimo con nuestro Dios. Y Él se nos ha revelado para que podamos conocerlo de esta manera. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde, Señor, por habernos hablado a través de tu revelación perfecta, Señor. A través de tu palabra, tu santa palabra, Señor. Tu carta de amor que tú nos has dejado, Señor. Donde tú hablas con nosotros. Aún hoy, Señor, tu palabra habla. Tú hablas con nosotros a través de tu palabra, Señor. Como dice la palabra, que la palabra es viva y tiene poder. Y, Señor, estamos tan agradecidos a ti, Señor, por habernos dado esta palabra para que podamos conocerte, para que podamos glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias por esta revelación que tú nos has dado, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte, de saber de ti, Señor, de entender quién eres tú, tus atributos, tu gran misericordia, tu gracia, Señor, tu amor inagotable, Señor.
Gracias, Señor, por esta revelación. Señor, danos la fuerza que necesitamos para batallar contra la carne que desea recibir aún más revelación aparte de esta palabra, Señor. Danos, Señor, la fuerza que necesitamos para batallar contra este deseo y para mantenernos firmes en los parámetros que tú nos has dado en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que a través de esta revelación podemos conocerte de una manera muy íntima, muy especial. Podemos agradarte, Señor, complacerte. Gracias, Señor, que podemos caminar contigo. Gracias, Señor, que en la misma manera que tú caminabas con los primeros hombres en el huerto, Señor, que nosotros hoy tenemos tu Espíritu que mora dentro de nosotros y que camina con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por la verdad que dice que no estamos solos. Si estamos en Cristo, que nunca vamos a estar solos, que tu presencia está con nosotros, Señor. Este es un consuelo que necesitamos cada día, especialmente cuando estamos en las pruebas, cuando estamos en las tormentas, Señor. Señor, déjanos recordar que no estamos solos, que tú estás con nosotros, con el propósito, Señor, de revelarse para que podamos conocerte más, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado, que tú seas glorificado, Señor. Ayúdanos a poner en práctica estas cosas que hemos aprendido. Señor, no queremos ser solamente oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, por las maneras en las que hemos pecado contra ti. Perdónanos, Señor, por buscar cosas fuera de tu palabra, Señor, para conocerte, Señor. Protégenos, Señor, de estas cosas y danos, Señor, como tu palabra nos ha dicho, que tú nos has dado todo lo que pertenece a la piedad, a la vida cristiana, en el conocimiento de ti, Señor. Tú nos has dado todo lo que necesitamos para vivir en una manera que te agrada, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a poner en práctica, ayúdanos, Señor, recordar esta verdad. Ayúdanos, Señor, poner tu palabra enfrente de nosotros cada día para que podamos meditar en ella, para que podamos ser transformados por tu Espíritu a través de esta palabra, a través de esta revelación perfecta, Señor. Señor, gracias, porque tú eres un Dios increíble, que nos ha amado con un amor inagotable, con una fidelidad, Señor. Te damos gracias esta tarde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces yo creo que no podemos terminar con una alabanza ya que la cuerda de la guitarra está rota. Pero que Dios les bendiga. Gracias por venir. Espero que ustedes vengan de nuevo. Que espero que haya sido una bendición para ustedes de pasar tiempo en la palabra y en la presencia de Dios. Amén. Amén. Ahí tenemos meriendas atrás, pan y papitas. ¿Ya? ¿Está bien?